Hola amigos, nuevamente muchas gracias por darle clic a este video. Mi nombre es Isaac Montes y bienvenido nuevamente al canal. Si tienes tu Biblia ahí contigo, me gustaría que la abras conmigo en el libro de Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10. Vamos a estar viendo esos tres versículos y espero que pues Dios nos hable en esto en este pasaje. Hay una película bien clásica y muy conocida que probablemente ustedes la han de conocer. Su nombre es Forrest Gump. En esta película, Forrest Gump logra alcanzar varias cosas buenas en su vida. Por ejemplo, lo vemos a él que es un niño con una incapacidad en sus piernas que eventualmente aprende a caminar. Luego lo vemos unirse a la universidad y a unirse al equipo de fútbol donde obtiene becas como uno de los mejores estudiantes. Luego se une al ejército donde va a combatir a la guerra y obtiene una medalla de honor. Vemos que también conoce varios presidentes de los Estados Unidos y de la nada empieza a correr muchos kilómetros por la ciudad que capta el interés de los medios y de todas las personas. Y finalmente se logra casar con la chica de sus sueños, con Jenny, su querida amiga de la infancia. Ahora bien, si Forrest Gump escogió hacer todas estas cosas buenas en su vida, la historia de Jenny es totalmente diferente. En la película vemos que cuando ella se va de su casa y deja a su padre alcohólico, Jenny escoge vivir toda su vida en la prostitución, en las drogas, y podemos decir que tuvo una vida totalmente desastrosa, una vida totalmente inestable. Y creo que esta ilustración nos ayuda a entender a nosotros que nosotros somos Jenny. A medida que caminamos en nuestras vidas tenemos la opción de caminar con Cristo o alejados de Cristo. El problema es que ya hemos decidido caminar sin Cristo. Desde el momento que nacemos, ya nacemos con una naturaleza pecaminosa. Somos pecadores de nacimiento. El mundo ya escogió vivir sin Cristo también. Vivimos en un mundo, en una sociedad donde el concepto de la corrupción lo llaman bueno y a lo ético lo llaman malo. En nuestro contexto de nuestro pasaje de Efesios 2, comenzando en los versos 1 al 3, podemos ver que el apóstol Pablo nos habla de una vida sin Cristo. En los versos 8 al 10, él nos explica de cómo podemos ser salvados de esta condición. Así que en los próximos minutos quiero hacer una pregunta o quiero responder a una pregunta, la cual es ¿cómo podemos ser salvos de una vida desastrosa? ¿Cómo podemos ser salvos de una vida desastrosa? Y para averiguarlo les invito a que presten atención en Efesios 2, 8 al 10. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tal vez en estos momentos estarás pensando en tu propia vida y dirás, mi vida parece verse normal, tiene sus altas y sus bajas y parece que todo está bien. Bueno, no tiene que verse literalmente como la vida que llevó Jenny de la película. Pero Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos caemos en esa categoría, todos estamos en esa situación o en esa condición. Entonces, en verso 8, el apóstol Pablo nos explica que lo primero que necesitamos para ser salvados de esta condición es la gracia de Dios. Observa lo que dice el verso 8. Porque por gracia sois salvos. Lo primero que yo le preguntaría al apóstol Pablo sería, ¿salvos de qué? ¿Por qué necesitamos ser salvos? Bueno, él nos da la respuesta en nuestro contexto. Y me gustaría que lo leyéramos o lo vamos a ver
para tener una idea más amplia de lo que Él nos está explicando o lo que Él quiere decir. En verso 1 Él nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si no estamos caminando con Cristo, simplemente estamos caminando bajo el sistema del mundo que está gobernado por el mal y no por Cristo. Y sabemos que este sistema del mundo nos conduce a la muerte y no a la vida eterna con Cristo. La persona sin Cristo está muerta, no físicamente, pero espiritualmente hablando. El término pecado en la Biblia es un término judicial que se ocupa para las personas que violan los estándares de Dios y merecen ser castigadas por la muerte o ser castigadas por Dios. Pero hoy tenemos una gran noticia. Hoy tenemos una gran noticia. Y es que sabemos que Dios es un Dios amoroso y misericordioso que nos puede salvar de esta condición. Nuestra salvación es por la gracia de Dios y no podemos hacer nada para podernos salvar a nosotros mismos. Es por la gracia de Dios, y cuando la Biblia usa el término gracia, está haciendo una referencia al amor de Dios para el ser humano. Dice el verso: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, yo me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees en esta verdad? ¿Crees lo que Dios dice acá? Dios nos está llamando a todos nosotros hoy a que respondamos aceptando esta verdad y recibirla gratuitamente, recibir este regalo. Nota la segunda parte del verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Déjame hacerte una pregunta hoy. ¿Realmente tienes fe en Dios? ¿Realmente crees en lo que la Biblia dice acerca de Dios? Yo suelo escuchar a las personas decir que creen en Dios, que confían en Dios, o que hay un Dios allá afuera, o que hay un Dios allá arriba, pero viven sus vidas totalmente diferentes. No creen en Dios, o no profesan tener esa convicción de que hay un Dios. Bueno, la Biblia nos dice que necesitamos tener fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, quiero que veamos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 8, y observa lo que Jesús le dice a los judíos. Juan capítulo 8, versos 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Crees realmente lo que está escrito en este libro, a lo que llamamos Biblia? Si tú tienes tu fe puesta aquí en la palabra de Dios, dice la Biblia que recibirás vida eterna. Observemos Juan capítulo 3, versículos 15 al 16. Juan 3, 15 al 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Creer es el llamado de Dios para con nosotros. Creer en esta verdad y recibirla gratuitamente. Es un regalo. Nota lo que dice el verso, pues es don de Dios. En otras versiones se refiere a un regalo de Dios. Todos los años tenemos un cumpleaños y en todos los años recibimos un obsequio en nuestro día especial. ¿No es así? Recibimos regalos de nuestras familias, de nuestros amigos, y lo menos que podemos hacer es aceptarlos. Yo no he conocido a una persona que no acepte un regalo en su día de su cumpleaños. Estos obsequios son gratis y son gratuitamente ofrecidos para que nosotros los aceptemos. Estos regalos no se prestan. Si fueran prestados tendríamos que regresarlos, y no es así, son gratis. Una vez estaba hablando con una persona en la iglesia acerca del seminario y del ministerio, y en nuestra charla estábamos conversando acerca de libros que nos podrían ayudar en nuestro estudio de la palabra de Dios. Mientras conversábamos de los libros, yo observé que esta persona agarró su teléfono y empezó a llenar un formulario, un tipo formulario. Y de repente él me preguntó, ¿cuál es tu dirección? Y yo le dije, ¿por qué? Necesito una dirección para que te llegue el libro a tu casa. Yo me quedé asombroso porque yo no me esperaba eso. Esta persona se ofreció a regalarme este libro y al principio no quería aceptarlo porque sentía que no necesitaba hacer eso, pero al final acepté. Esto es gracia y esto es lo que Dios nos ofrece a nosotros, un regalo, el regalo de salvación. El regalo de salvación gratuito, si lo recibes, recibirás perdón y recibirás la vida eterna. No se trata de hacer buenas obras. El texto nos dice que no está en nosotros podernos salvar. El verso 9 nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. Si tenemos que gloriarnos, tenemos que gloriarnos en las obras de Cristo y no en nuestras propias obras. Esto me hace ir al siguiente punto para abordar lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este pasaje. El segundo punto que yo quiero abordar en este día, o en este mensaje, o en este video, es que somos salvos por las obras de Cristo. Somos salvos por las obras de Cristo. Si observa el texto, el apóstol Pablo escribió en verso 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Puede parecer que el apóstol Pablo se está contradiciendo aquí, porque en los versos 8 y 9 él nos dice que no por obras obtenemos la salvación. Sin embargo, en el verso 10 nos habla de las obras que podemos ejercer. Y yo pienso que el apóstol Pablo aquí nos está diciendo algo. Por ejemplo, observemos la primera parte del verso. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que Jesús hizo una obra en nosotros para producir un buen fruto. Por ejemplo, Thomas Edison en 1879 contribuyó mucho en crear el foco de la luz. Y hoy en día creo que sería muy difícil que yo pudiera hacer este video si no tuviéramos la iluminación, no tuviéramos el foco o no tuviéramos nada de esto. Él creó algo para la humanidad y que es un gran beneficio para nosotros. Bueno, lo mismo pasó cuando Jesucristo murió en la cruz. Él estaba creándonos, o las personas que reciben a Cristo Jesús, dice la Biblia que Él nos crea para dar un buen fruto.
Nosotros fuimos creados para ser sal y luz en el mundo. Fuimos creados para ser embajadores de Cristo y fuimos creados para ser llamados hijos de Dios en Cristo Jesús. Pero quiero que prestes atención en la palabra hechura. Hechura suya, dice Pablo, porque somos hechura suya. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el apóstol Pablo está usando una palabra en griego que prácticamente el concepto es que es una obra de arte, es una pieza de arte. Entonces, lo que el apóstol está diciendo aquí, que los creyentes o las personas que ponen su fe en Jesucristo, Dios crea una obra de arte. La otra vez estaba viendo en YouTube un video acerca de un pintor muy famoso que fue muy famoso hace mucho tiempo atrás. Si no me equivoco, su nombre es Bob Ross. En este video, estaba viendo un video en YouTube acerca de una pintura que él estaba haciendo y estaba observando que él estaba pintando delicadamente, y mientras pintaba, al principio no se miraba bien lo que estaba haciendo, pero a medida que él avanzaba con la pintura, observé que estaba creando un hermoso paisaje. Un hermoso paisaje que muy bonito y que a muchas personas les gustó. Bueno, eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo en estos momentos. Que Cristo Jesús nos hizo como una obra de arte para crear en nosotros un buen fruto y llevarlo a las personas que lo necesitan. Pero nota lo que dice la segunda parte de verso 10, las cuales Dios preparó de antemano. Está hablando de las obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sea lo que hagas en la vida, una carrera es una obra. ¿Por qué? Porque estás trabajando para hacer algo en la vida. Es una obra. O si, por ejemplo, ayuda a la comunidad, hacer servicios comunitarios, todo lo que hagamos en este mundo es una obra. Pero si no tenemos el amor de Cristo en nosotros, dice la palabra de Dios que es inútil. Tenemos que tener el amor de Cristo para hacer todas las obras que nos propongamos en este mundo. Si queremos ayudar a las personas o queremos hacer el bien a las demás, tiene que ser con el amor de Cristo. Sin embargo, si no lo haces con el amor de Cristo, primero, esto no te salva. Las obras no te llevarán al cielo, pero puede ser una recompensa si tú lo haces con el amor de Cristo. Así que quiero terminar este día, o quiero terminar este mensaje preguntando, ¿crees en el Evangelio de Jesucristo? Dice la Biblia que si tú crees en el Evangelio, obtendrás vida, perdón y una vida eterna. Yo aquí tengo este regalo. Este es una representación del regalo de la salvación. Dios nos está llamando a que nosotros aceptemos y recibamos este regalo gratuitamente. Es gratis. Al momento de tú recibirlo, recibirás el perdón y la vida eterna y una comunión con Cristo Jesús. El mundo puede estar en caos, pero déjame decirte que hay esperanza también para ti. Si tú estás dispuesto a recibir este regalo y al abrirlo obtener la salvación. Que Dios te bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos. Deja tu comentario abajo para ver de dónde nos escribes.
y nos vemos hasta la próxima.